Bien, vamos a dar inicio. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, en este caso, cómo adaptar el análisis de trabajo seguro, el famoso ATS, pero para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que son las MIPES. Como sabemos, en estos negocios pequeños, muchas veces se trabaja con poco personal, ¿no? Con tiempos ajustados y también con múltiples tareas en el mismo espacio. Entonces, aquí la seguridad, por así decirlo, queda en segundo plano, ¿no? No por el descuido, sino por ese ritmo acelerado que llevan el día a día. Por eso el día de hoy vamos a ver y vamos a recordar qué es un ATS, también para qué nos sirve, qué partes tiene y lo más importante, cómo aplicar este ATS, pero para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Considerando recursos concretos, lenguaje sencillo. Bien, vamos a continuar aquí visualizando un video donde pues vamos a entender, ¿no? ¿Qué es el ATS? También nos va a mostrar algunos ejemplos para tener un poco más claro de ello. El día de hoy vamos a hablar acerca del ATS. ¿Qué es el ATS? El ATS es el acrónimo de Análisis de Trabajo Seguro. También es conocida en algunas organizaciones como AST. El ATS es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y evaluar los riesgos que puedan generar lesiones o daño a los trabajadores en la ejecución de cada una de sus actividades de construcción y determinar los controles. Esta definición la hemos extraído del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, Decreto Supremo 011 del año 2019. El ATS es por ello un documento legal que se utiliza como herramienta documentaria de trabajo, la cual nos permite describir la secuencia de actividades y de la misma manera permite identificar los peligros y evaluar sus riesgos para así plantear las medidas de control que atenúen las consecuencias de estos riesgos. Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes, se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía. 1. Eliminación. 2. Sustitución. 3. Controles de ingeniería. 4. Controles administrativos. Y 5. El uso de EPPs. Todo trabajo debe contar con un AST o ATS correctamente lleno, y este documento debe estar físico presente en el lugar de trabajo. Debe ser llenado antes del inicio de cada trabajo y no durante el proceso del trabajo. No se podrá iniciar la jornada si no se cuenta con el formato de ATS completamente lleno y debe contar con las firmas de aprobación y autorización correspondientes. Beneficios de llenar un análisis de trabajo seguro o ATS. Promueve la participación de los trabajadores en la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a cada paso de la tarea. Facilita la comunicación del grupo de trabajo. Permite al supervisor conocer mejor las capacidades y habilidades del personal a sus órdenes. Define un procedimiento de trabajo seguro. Ofrece a cada trabajador la oportunidad de conocer y comprender su responsabilidad específica en la tarea por realizar. Mejora significativamente el desempeño del personal y reduce las probabilidades de ocurrencia de accidente al tener claros los riesgos del trabajo por ejecutar y el empleo de medidas de control para cada uno de estos. A continuación te mostraremos un formato de ATS que te puede servir como modelo para que lo utilices en tus actividades. Como verás, tiene una casilla con el nombre del documento, otra casilla con el código que le puedes asignar para ordenar el documento, un número de versión y fecha de creación o aprobación. También tiene un espacio para la colocación de tu logo. Más abajo veremos detalles del trabajo como la fecha, hora de inicio y fin de la actividad, el nombre de la empresa, la descripción de la actividad y la ubicación donde se realizará dicha actividad. En la parte principal del documento se aprecian las etapas de la tarea o pasos de la tarea. En otra columna, los peligros y riesgos de la actividad. Y en la siguiente columna, las medidas de control que se van a asignar. Líneas más abajo, se debe marcar con una X los elementos de protección personal que se utilizarán
Y luego el tipo de trabajo de riesgo si es que se tratara de un trabajo de alto riesgo. Acerca de los trabajos de alto riesgo vamos a tratar en otro video, ya que se tiene que detallar varios puntos al respecto y nos vamos a extender demasiado en ese tema. En la segunda página del documento se debe colocar los nombres y apellidos de todos los participantes y más abajo las firmas de las personas que autorizan dicha actividad. Y bueno, hasta aquí hemos explicado brevemente de lo que trata este tipo de documento. Bien, entonces, ¿qué es un ATS? Y como lo mencionó también en el video, pues es una herramienta fundamental, ¿no? Dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Aquí consiste en un proceso en el cual se identifican y se analizan todos los peligros que estén asociados a una determinada tarea o una actividad antes de que ésta se realice. Entonces, este ATS tiene que estar presente antes de que se realice, ¿no? La actividad. El objetivo aquí de este análisis de trabajo seguro es justamente garantizar que todas las etapas de una actividad estén cuidadosamente evaluadas y que se adopten las medidas de seguridad necesarias para controlar los riesgos involucrados a cada uno de ellos, ¿no? Y a través de este análisis previo, lo que se busca es proteger la integridad y también la salud de los trabajadores, ¿no? Asegurando que cuenten con la información adecuada, también con los recursos adecuados, ¿no? Para poder realizar esta tarea de manera segura. Y aquí el ATS por lo tanto, pues es un documento o una herramienta que fomenta justamente ello, ¿no? La participación y la responsabilidad compartida en la prevención de los accidentes e incidentes laborales. Bien, ¿cuál es el propósito de este ATS? Lo primero aquí, identificar peligros, ¿no? Uno de los propósitos principales del análisis de trabajo seguro es poder identificar de manera pues clara y precisa todos esos peligros que estén presentes en una tarea, en una actividad que se va a ejecutar, ¿no? Entonces aquí va a implicar observar primero detalladamente cada paso de esa actividad, de ese proceso de trabajo y reconocer cualquier condición o acto que pueda poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, ¿no? También la identificación de peligros aquí va a permitir anticipar situaciones que podrían generar incidentes o daños a la salud, ¿no? Como la manipulación de herramientas peligrosas, que es parte de un análisis, también la exposición a sustancias peligrosas, sustancias nocivas o la realización de movimientos inseguros. Bien, este primer paso del ATS, este primer propósito, es clave ya que es el punto de partida para poder establecer, ¿no? Cuáles van a ser las medidas de control que se van a necesitar y para crear conciencia en los trabajadores sobre esos peligros que enfrentan día a día. Bien, tenemos aquí también otro propósito que es evaluar los riesgos. Aquí después ya de identificar el peligro, el siguiente propósito pues es evaluar los riesgos, ¿no? Que esto representa. Esta evaluación consiste básicamente en poder realizar o analizar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado y la severidad o las consecuencias que podría tener pues a los trabajadores, a las instalaciones, a la empresa en general. Y al poder evaluar estos riesgos, se podrían hacer de uso también los criterios objetivos y las metodologías específicas para poder determinar cuáles son, digamos, los riesgos más significativos, ¿no? Y por lo tanto, cuáles requieren medidas de control más estrictas y en un menor tiempo. Bien, esta fase del ATS también permite priorizar todas esas acciones preventivas que se vayan a tomar y de acuerdo a ello, generar decisiones informadas para minimizar o eliminar todos esos riesgos que se hayan identificado pues previamente. El siguiente propósito, que digamos es el propósito final, es establecer las medidas de control, ¿no? Que permiten aquí reducir o si no eliminar esos riesgos asociados a los peligros identificados. Estas medidas pueden incluir los controles de ingeniería, ¿no? También los controles administrativos, que es parte de la jerarquía de controles, también los equipos de protección personal,
la sustitución, la eliminación, ¿no? Y la selección aquí de esas medidas de control también debe de basarse pues en la jerarquía de de esos controles, ¿no? Priorizando la eliminación o la sustitución que lo hemos mencionado de los peligros cuando sea posible. Además, aquí también es preciso mencionar que las medidas establecidas en este ATS deben de ser prácticas, ¿no? Tienen que ser comprensibles y también que sean aplicables en el contexto específico que pueda tener ahí una determinada tarea, una determinada actividad. Entonces, de esta manera, se asegura que que todos los trabajadores involucrados conozcan y también apliquen esas medidas que se van a tomar, ¿no? Generando aquí un entorno laboral pues más seguro y reduciendo significativamente esa probabilidad de accidentes o enfermedades ocupacionales. ¿Cuál es la importancia del análisis de trabajo seguro? Aquí tenemos algunos importantes que lo vamos a mencionar. El primero es que reduce, ¿no?, los accidentes e incidentes. Este análisis de trabajo seguro, como lo hemos mencionado, es una herramienta para poder prevenir los accidentes e incidentes laborales, ¿no? Gracias a ese enfoque sistemático que tiene, aquí permite identificar y controlar todos esos riesgos antes de que la tarea pues se realice, ¿no? Lo que disminuye significativamente justamente la posibilidad de que ocurra eventos no deseados. Este enfoque también em, no solo evita pues las lesiones y daños materiales, sino también que protege la salud y el bienestar de cada uno de los trabajadores. Por eso es muy importante, ¿no?, aplicar este ATS. La siguiente importancia es aquí el complemento a otros sistemas de gestión, ¿no? El ATS en sí no es únicamente un formato o un requisito legal, ¿no? Sino es una herramienta fundamental para poder fortalecer esa cultura de seguridad en la organización, ¿no? Por ello, aquí parte de esa importancia es la herramienta para la cultura de seguridad y la participación activa que puedan tener dentro de la organización, pues los propios trabajadores. Bien, además aquí también esta elaboración del ATS promueve el diálogo abierto entre los supervisores y los trabajadores, ¿no? Que de esta forma se está generando también una confianza y sentido de responsabilidad compartida en la prevención de accidentes y mucho más, pues, en los casos de las micro y pequeñas empresas. La siguiente importancia que hemos mencionado es que es el complemento a otros sistemas de gestión. Aquí el ATS se integra de manera natural con otros sistemas y herramientas de gestión de seguridad, ¿no? Como el I+C, el más conocido, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. También puede ser un complemento con los permisos de trabajo de alto riesgo, que también es un documento muy importante. También los procedimientos operativos estándar y los programas de capacitación, que cada uno de estos documentos, pues, si hablamos netamente de seguridad y salud en el trabajo, siempre tienen esa relación. ¿Ok? Entonces, eso sería básicamente la importancia que nos ofrece ahí la aplicación de los ATS en un entorno, pues, de trabajo. Dentro del marco normativo para el ATS, aquí tenemos primero las normativas nacionales, aquí por Perú. Tenemos a la principal, que es la Ley 29783, es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí, como sabemos, se establece esa obligación de poder identificar y evaluar los riesgos como parte esencial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos aquí el Decreto Supremo la 005, que es el reglamento de la Ley 29783, y aquí se detalla también algunos otros procedimientos para poder prevenir los riesgos y también implementar herramientas, como en este caso el ATS, para poder asegurar y garantizar esa seguridad que debe de tener cada una de las actividades laborales. Asimismo, también tenemos aquí la resolución ministerial, la 050, que brinda, ¿no?, los lineamientos para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que es el I+C, IPER.
Aquí lo que refuerza es la importancia de poder realizar los análisis específicos de cada tarea, de cada actividad, ¿no? De cada proceso para poder asegurar que se contemplen todos los posibles riesgos. Bien, entonces, dentro de la relación con los estándares internacionales, también vamos a mencionar aquí la ISO 45001, que es una norma internacional que exige también la identificación y evaluación de peligros y riesgos, así como la implementación de controles operacionales para prevenir incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales. Cabe recalcar aquí que a diferencia de la ley 29783, que es una normativa obligatoria aquí en Perú que todas las empresas pues deben de seguir, en este caso la ISO 45001 vendría a ser eh, opcional, ¿no? Si la empresa quisiera ser reconocida internacionalmente, quisiera certificarse con la ISO 45001, pues parte de su propia voluntad. Tenemos también aquí la OSHA o ASAS 18001, que es la antecesora de la ISO 45001, ¿no? También aquí promovía esa necesidad de poder controlar las operaciones específicas aplicando el ATS, ¿no? Para poder proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Asimismo, aquí tenemos que el ATS funciona como un complemento práctico y detallado que aquí asegura la correcta aplicación de los estándares internacionales, ¿no? Aquí se adapta entonces a las actividades, a las tareas diarias y reales del entorno de trabajo. ¿Cuándo se debe de elaborar un ATS? Aquí, pues, para trabajos no rutinarios, ¿no? Y más aún para estas micro y pequeñas empresas. Este ATS debe elaborarse siempre que se realicen tareas o actividades que no forman parte de las operaciones diarias de la empresa, ¿no? O operaciones diarias normales. ¿Qué quiere decir ello? Que se debe de contemplar este ATS para aquellas actividades que no se realizan, digamos, con frecuencia o que presentan variaciones en su ejecución habitual, ¿no? Entonces, estas actividades, estas tareas, estos procesos pueden tener riesgos adicionales que no están cubiertos en el IPRC que es normal, ¿no? Asimismo, también se requiere un ATS, un análisis de trabajo seguro, para los trabajos, actividades consideradas críticas o de alto riesgo, ¿no? Como los trabajos en altura, también trabajos en espacios confinados, trabajos que requieran la utilización y manejo de energías peligrosas, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, estas actividades presentan peligros significativos que deben de ser también controlados de forma rigurosa para poder evitar accidentes graves. Antes de iniciar nuevas actividades, también se requiere aquí un análisis de trabajo seguro, ¿no? Se elabora cuando aquí se introduce pues un nuevo proceso o se realiza un cambio, digamos, en las condiciones de trabajo, ¿no? Como lo son la incorporación de un nuevo equipo o la modificación de un procedimiento, o quizás también como en la actualidad muchas empresas apuntan a lo que es la automatización, tienden a cambiar su enfoque a, a un enfoque pues más tecnológico, ¿no? Haciendo uso de robots, de inteligencia artificial, sensores. Entonces, para cada una de estas actividades que esos cambios, esas nuevas actividades que se genera, también se debe de elaborar este análisis de trabajo seguro. Tenemos aquí también los pasos para poder elaborar un ATS. El primer paso que podemos observar ahí, primero es describir la tarea o actividad, ¿no? Entonces, los encargados ahí de las micro o pequeñas empresas que normalmente puede estar encargado ahí de un supervisor, ¿no? Entonces, aquí se inicia desarrollando y detallando cada tarea, cada actividad que se va a realizar en un proceso, ¿no? Incluye aquí la secuencia de pasos. También lo que incluye son
las herramientas y equipos, maquinarias que se vayan a utilizar, que es muy importante aquí mencionar ello, así también como el entorno o las condiciones de trabajo. Entonces aquí describir la tarea o la actividad es fundamental, ¿no? Para poder entender cuál es ese contexto y también facilitar la identificación de los peligros específicos que puedan estar presentes dentro de esa actividad, dentro de esa tarea. El siguiente paso sería identificar peligros, ¿no? Aquí se identifican todos los peligros que pueden estar presentes en cada paso, en cada tarea, en cada actividad, ¿no? Esto incluye tanto los peligros físicos como mayores, las caídas, los golpes, las quemaduras, también parte de ello. También incluyen aquí los peligros químicos, los peligros biológicos, los peligros ergonómicos y psicosociales, que también pues es muy fundamental, ¿no? Para la salud emocional, la salud psicológica del trabajador, que en este caso puedan afectar la seguridad y su salud. Luego de haber identificado los peligros, aquí se realiza una evaluación de riesgos para poder determinar cuál es esa probabilidad y la severidad de los daños, ¿no? Que podrían generarse. Y esta evaluación justamente ayuda a poder priorizar cada riesgo y también a decidir qué riesgo o cuáles requieren medidas de control pues más estrictas, ¿no? Como lo hemos ido mencionando también, o cuáles riesgos necesitan una actuación inmediata. Entonces, para ello sirve lo que es la evaluación de los riesgos. Con base previo a la evaluación de los riesgos, que es el paso 3, aquí se van a establecer, determinar el paso 4, ¿no? Las medidas de control más específicas, más efectivas para poder eliminar o reducir los riesgos identificados previamente, ¿no? Y estas medidas pueden incluir el uso de equipos de protección personal, también los controles pues, de ingeniería, ¿no? Que es muy importante ahí, los procedimientos seguros, los controles administrativos y otras acciones específicas que pueda tener cada tarea, cada actividad. Luego aquí se designa a los responsables, ¿no? Se designa a los trabajadores o supervisores que vayan a ser responsables, como paso 5 de poder implementar y supervisar las medidas de control. Aquí también se incluye lo que es quién debe de revisar y actualizar este análisis de trabajo seguro, ¿no? En caso de cambios en las condiciones de trabajo, cambios en los procedimientos, cambios en las actividades en general. Bien. Finalmente, aquí el análisis de trabajo seguro debe de ser revisado, ¿no? Por ello, aquí el paso número 6 y el último es validar y aprobar, ¿no? Ese revisado, ese validado y aprobado tiene que ser por el personal competente antes de poder iniciar la tarea, ¿no? Por ello, aquí en el paso 5 se asigna a los responsables. Esta aprobación asegura que las medidas de control que se hayan tomado, que se hayan determinado, pues sean las más adecuadas y que también pues todos los involucrados entienden y aceptan los procedimientos de seguridad establecidos. ¿Bien? ¿Cuál es el formato típico del ATS? Que también ahí en el video que vimos inicialmente contiene el ATS, ¿no? Primero, los datos generales. Aquí incluye información básica, ¿no? Como la fecha de realización, también el lugar o área donde se va a llevar a cabo la tarea, el equipo o maquinaria que se va a utilizar, ¿no? Para la realización de esas actividades y el nombre de las personas involucradas, ya sean operarios, ¿no? Operarios de corte, operarios de mantenimiento en sí. Que estos datos aquí va a permitir contextualizar el análisis de trabajo seguro, ¿no? Y asegurar esa trazabilidad y el seguimiento. También contempla lo que es la descripción de la tarea, la descripción de la actividad. Aquí se detalla
de forma completa la actividad, la tarea que se va a realizar, ¿no? Se describen cuáles son esos paso a paso que se van a seguir, cuál es ese procedimiento que se va a aplicar y también las herramientas o materiales necesarios para poder realizar esas actividades. Esta descripción va a facilitar lo que es la identificación precisa de los peligros. Tenemos aquí también lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? En este apartado, pues se consignan los peligros que se hayan identificado en cada etapa de la tarea y se van a evaluar, pues, los riesgos asociados, ¿no? Aquí se suelen utilizar matrices I per C, ¿no? O escalas para poder valorar cuál es esa probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los posibles daños, lo cual, pues, ayuda a priorizar las condiciones de control. Seguido a ello, se definen y documentan cuáles son esas medidas de control específicas justamente para poder prevenir o mitigar los riesgos, ¿no? Y estas medidas deben de ser claras, deben de ser prácticas y obviamente tienen que estar adaptadas a cada característica de cada actividad, de cada tarea, ¿no? Que como sabemos, pues aquí las actividades, las tareas, incluyendo pues dentro de las micro y pequeñas empresas, aunque no tengan pues muchas áreas, tienden a ser muy peligrosas para el trabajador. Aquí se pueden incluir controles de ingeniería, ¿no? Equipos de protección personal, señalización, procedimientos seguros y los restos del control de la jerarquía de controles. También aquí se contempla la firma de los participantes y el responsable. Una vez terminado o rellenado el formato de análisis de trabajo seguro, aquí debe de incluir un pequeño espacio para poder designar ahí las firmas, ¿no? De los trabajadores involucrados y también del responsable de poder validar y aprobar el análisis, ¿no? Que estas firmas son fundamentales para poder demostrar ese compromiso y también la participación activa de todos, ¿no? No solo de los supervisores, no solo del área de seguridad, sino también de la participación de los trabajadores y de la alta gerencia, ¿no? Bien, tenemos entonces aquí el formato típico de un ATS. Lo primero, eh, contempla la prevención efectiva de incidentes, ¿no? El ATS aquí permite identificar y controlar cuáles son esos riesgos antes de que ocurran los accidentes, ¿no? Parte ahí de sus beneficios, de su importancia, también este ATS ayuda a poder tener esa participación activa de los trabajadores, también genera confianza y comunicación en el equipo. Se realiza una mejora continua de cada uno de los procesos. Asimismo, promueve una cultura de seguridad, que es muy importante este punto. También el cumplimiento normativo y legal, que como hemos mencionado, la ley 29783 y también si es que se quieren certificar con la ISO 45001, pues menciona que deben de contar con esa identificación de peligros. Y para ello también nos sirve, ¿no? Lo que es el ATS. Bien, tenemos aquí las buenas prácticas en el análisis de trabajo seguro. Primero, es fundamental aquí que el ATS se redacte con un lenguaje sencillo, claro, accesible para todos los trabajadores, ¿no? Evitando ese tecnicismo, por así decirlo, que sean complicados o que genera algunas ambigüedades, ¿no? Que no se entiende cuál es ese mensaje. Un lenguaje claro facilita lo que es la comprensión de los peligros, también la comprensión de los riesgos que se puedan identificar y las medidas de control, ¿no? Asegurando que pues todos puedan seguir los procedimientos de manera correcta y segura. Asimismo, tenemos aquí incluir a todo el equipo en su elaboración, ¿no? La participación activa de todos los miembros involucrados en la tarea, en la actividad que se desea analizar, desde los operarios hasta los supervisores, aquí es clave
la participación de ellos, ¿no? Para poder identificar correctamente cuáles son esos peligros y definir las medidas realistas y que sean aplicables a cada peligro. Bien, incluir entonces a todo el equipo, se fomente ese compromiso, la responsabilidad compartida. Y finalmente, otra buena práctica es revisar y actualizar periódicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que debemos de revisar cada cierto tiempo, pues el análisis de trabajo seguro, ¿no? Debe de revisarse, debe de actualizarse cada vez que pues haya cambios en las condiciones de trabajo, cambios en la tarea o cuando se identifiquen pues nuevas situaciones de riesgo. ¿Cuáles son los errores comunes en el ATS que podríamos mencionar aquí? Es el uso de ATS genéricos, ¿no? Que no tenga un propósito real o que no tenga esos objetivos para cada actividad o tarea, ¿no? Sino un ATS que sea simplemente generalizado, por así decirlo. También tenemos aquí la falta de actualización o revisión, que como sabemos, en una empresa, por más pequeña que sea, y siempre ocurren cambios, ¿no? Y esos cambios también traen nuevos riesgos y esos riesgos también representan pues un peligro para los trabajadores. Entonces aquí a veces lo que se evita en la micro y pequeñas empresas por falta, digamos, de tiempo, no actualizan o no realizan esa revisión adecuada de estos ATS. Asimismo, no involucran a los trabajadores, ¿no? En este caso, como hemos mencionado, las micro y pequeñas empresas, ¿no? Las MIPES, en sí no tienen tantos trabajadores como una empresa grande, pero aún así evitan lo que es involucrar a los trabajadores, ¿no? Se concentran más en lo que es la productividad. Tenemos aquí también descripciones incompletas o poco claras de la tarea. Digamos, por falta de tiempo, aquí las MIPES no tienen ese espacio adecuado para poder, pues justamente describir las actividades completamente. A veces se subestima también la evaluación de los riesgos. Aquí las medidas de control son pocas, prácticas o irreales. No se registran las firmas o aprobaciones correspondientes e ignorar la capacitación y comunicación del ATS, ¿no? Que parte entonces fundamental de esos errores comunes que se comete en las pequeñas microempresas cuando se aplique el análisis de trabajo seguro. Tenemos aquí nuevamente la importancia del ATS, pero centrándonos un poco más en lo que es las micro y pequeñas empresas. Como sabemos, aquí en una microempresa, digamos de costura, por ejemplo, ¿no? Donde hay normalmente tres, cuatro personas trabajando en un solo ambiente con varias máquinas, aquí puede parecer que todo está pues bajo control, ¿no? Pero basta con que una de ellas pues empiece a hacer mantenimiento de una máquina sin avisar o revisar si es que está desconectada para que ocurra aquí un corte o una descarga. eh, la trabajadora tuvo que tener esos procedimientos, ¿no? Ese paso a paso para realizar esas actividades. Entonces aquí el ATS es una forma de poder detenerse un momento antes de poder hacer una tarea, una actividad y pensar, ¿no? Esto es seguro, esto es lo que voy a hacer es realmente seguro, ¿no? ¿Qué podría pasar si hago esto? ¿O qué debo hacer para que todo salga bien? Muchas veces, pues en las MIPES, no hacen esos documentos, ¿no? Los ATS bien detallados porque no tienen ese tiempo suficiente, ¿no? Pero ahí el ATS también se puede adaptar, ¿no? Puede hacerse de forma rápida, usando solo palabras simples, incluso conversando también antes de empezar, que esto ayuda a que todos estén en esa misma sintonía, a que nadie se exponga a los riesgos sin saberlo y que el trabajo salga mucho mejor.
Además, aquí también en los negocios, pequeñas empresas, si un trabajador se accidenta, el, el impacto pues es grande, ¿no? No solo por el daño a la persona, sino también porque se retrasa lo que es el trabajo, ¿no? Se pierde dinero, se pierde inversión, también se pierde, en este caso, tiempo, ¿no? Entonces, aquí es importante también mencionar que si se realiza un ATS y el trabajador tiene, ¿no? Un documento que va a ser muy útil. Si hablamos más en lo que es las micro y pequeñas empresas, aquí el ATS no necesariamente tiene que ser un formato complicado, ¿no? Se trata, sino de hacer aquí preguntas simples antes de poder empezar cualquier tarea, cualquier actividad, ¿no? Preguntas simples como ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Hay algún peligro? ¿No? ¿Cómo nos cuidamos entre todos? Que esto ya es parte del ATS. Y en las MIPES, pues este hábito puede ayudar a lo que es prevenir muchos problemas, ¿no? Sin la necesidad de gastar demasiado. Por eso aquí se insiste en que el ATS, en las pequeñas, ¿no? En las pequeñas y microempresas, también se puede usar, ¿no? Adaptándolo a cada una de su realidad. Y lo importante aquí es que las personas puedan aprender a detenerse un momento, a observar su entorno, a conversar también y a actuar con más cuidado, ¿no? Que este pequeño cambio hace esa gran diferencia, ¿no? No hay que olvidarnos que parte de la importancia del análisis de trabajo seguro de las MIPES es que ayuda a detenerse a pensar, ¿no? Antes de realizar una actividad, una tarea. Asimismo, permite identificar lo que podría salir mal y cómo se podría evitar. Aporta también un orden y seguridad, incluso con pocos recursos. Mejora también el trabajo en equipo y la comunicación en tareas diarias. Y aquí, pues, es importante recordar, ¿no? Que es una herramienta sencilla que puede evitar accidentes graves. ¿Cuáles son los componentes básicos de la TS tradicional? Lo primero es la descripción clara de la tarea que se va a realizar, ¿no? Esto significa explicar de forma simple qué se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, en una pequeña empresa que, que produce, ¿no? Jugos tradicionales o artesanales, uno de los trabajadores puede aquí cambiar o realizar mantenimiento a una maquinaria. Entonces aquí en el ATS se debe de anotar, cambió algún componente, ¿no? De la maquinaria, ¿no? Entonces aquí no hace falta en sí escribir el paso a paso, ¿no? De todo ese procedimiento, sino solo dejar claro qué trabajo, qué actividad se ha realizado. Luego viene también la identificación de los peligros antes de comenzar, ¿no? Aquí se piensa pues que qué podría pasar si algo sale mal durante esta tarea, durante esta actividad, ¿no? Y en caso de la revisión de las maquinarias, pues puede haber algún componente pues que genere también un riesgo para el trabajador si es que no se realiza correctamente, ¿no? Entonces, estos son los peligros que pueden anotarse también ahí en el ATS. Después, se anotan las medidas para poder evitar los accidentes, ¿no? Por ejemplo, para evitar quemaduras, se puede esperar aquí a que la máquina esté fría, ¿no? Para evitar que se active, se desconecte completamente y se pone, pues, un aviso, ¿no? Que está prohibido el uso. Que estas pequeñas acciones, aunque son simples, son parte muy útil del análisis de trabajo seguro, porque dan esas soluciones claras. Un cuarto punto son los responsables que participan en la tarea, ¿no? Aquí se indica quién hará la tarea, quién hará la actividad y quién es el que va a supervisar. No se trata aquí solo de buscar culpables, los errores, sino
es para que todos pues sepan quién está a cargo de esa actividad y se coordinen, ¿no? Mejor. Y por último, viene la firma o acuerdo, que en empresas grandes normalmente esto se firma en un papel físico, también pues de manera digital. En las MIPES puede ser una señal verbal o una señal escrita, pero lo importante es que todos estén de acuerdo con las medidas que se hayan acordado y también pues las cumplan. Cada uno de estos componentes que hemos mencionado forman parte de ese proceso que, que no es nada complicado si sabemos cómo rellenar. Se trata sino de usar estos pasos para poder pensar, prevenir, trabajar con más orden, y aunque pues eso es lo que trae un formato tradicional de ATS, como se verá después, se puede simplificar también sin perder ese valor. ¿Cuáles son las dificultades comunes en las MIPES para aplicar el ATS? Primero, aquí está el tema del tiempo, que lo hemos ido mencionando también, ¿no? Aquí en las pequeñas empresas, más que nada, como son las panaderías, los bazares, por ejemplo, ¿no? El maestro panadero aquí empieza a las 4 de la mañana normalmente, ¿no? Realiza sus actividades y todo en pocas horas, ¿no? No hay esas pausas que se debe de realizar, todo pues va rápido. Y con esa presión, muchos trabajadores también se detienen, ¿no? Y a revisar si es que la máquina está en buen estado o si hay algún riesgo. La idea aquí es detenerse a poder analizar, ¿no? Analizar qué riesgos están presentes, cómo podríamos realizar una actividad de una manera más segura, ¿no? Otra dificultad es el desconocimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, los trabajadores conocen muy bien cuál es su oficio, ¿no? Pero no saben cómo identificar un riesgo ni qué paso seguir para prevenirlo. Muchos no han recibido en sí lo que son las capacitaciones y no saben pues cómo cuidarse ellos mismos. También pasa que no hay un responsable de seguridad, ¿no? En las MIPES todos hacen de todo, ¿no? El dueño puede ser eh, parte del personal también, ¿no? Otro problema es que se cree que el análisis de trabajo seguro pues es algo de empresas grandes, ¿no? Muchas personas aquí a veces piensan, tienen ese pensamiento erróneo que se necesita un ingeniero especializado, un formato que sea complicado para poder recién aplicar este ATS. Entonces, lo ven como algo ajeno, ¿no? Por ejemplo, aquí en las empresas, cuando cuentan con solo pocos trabajadores, como 3 o 4 trabajadores, uno de ellos pues puede tener la iniciativa de comentar que el ATS era solo para las grandes empresas, ¿no? Para las minas, las fábricas grandes, y no para ello. Entonces, esa idea, de cierta forma, limita mucho su aplicación. Y también hay que hablar aquí de la cultura, que en muchos negocios no hay costumbres de poder prevenir, ¿no? Se trabaja como se aprendió, también sin detenerse a poder evaluar si es que algo cambió, si es que hay un nuevo peligro, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, un electricista, pues de una pequeña empresa, puede cambiar, ¿no? Los focos con la escalera mojada, ¿no? Porque siempre lo ha hecho así y nunca ha pasado nada. Que esa confianza puede jugar también en contra para el trabajador, ¿no? El ATS justamente busca romper esa rutina peligrosa, pero si no hay esa cultura de prevención, es difícil también que se acepte. Por todo eso, es clave aquí entender que las dificultades existen, ¿no? Pero también que se pueden superar con esa adaptación.
Antes de mostrar la adaptación del ATS a la realidad de las micro y pequeñas empresas, de las MIPES, vamos a ver aquí un formato de un ATS simple, ¿no? Que nos va a ayudar mucho. Ok, aquí tenemos un análisis de trabajo seguro sencillo, cuenta con iconos, ¿no? Fácil de entender, que se puede aplicar pues a una micro y pequeña empresa. Tenemos en sí la información general, se puede colocar lo que es la dirección, también el periodo, el proyecto, la tarea o la actividad que se va a realizar el análisis, ¿no? Asimismo, quién es el colaborador y el instructor responsable, también se le coloca ahí, tiene un espacio. Y a la parte derecha, pues tenemos, ¿no? Un repaso de preguntas antes de poder iniciar la tarea, que esto va a facilitar pues a las actividades de las MIPES. Tenemos aquí eh, la primera pregunta que podemos visualizar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Aquí ya le está invitando al trabajador pues a poder responderse eso, ¿no? ¿Cuál es la actividad? ¿Qué paso a paso tiene que seguir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Qué herramientas, qué maquinarias, qué EPPs necesito? Es posible que me pueda accidentar, también entonces parte de las preguntas de repaso antes de poder iniciar una actividad. Y aquí también otro está considerando otra pregunta: ¿qué haré para evitarlo? ¿No? Si se considera un tal peligro, entonces, ¿cómo es que lo podría el trabajador evitar eso? Entonces ahí son preguntas rápidas que cualquier persona pues puede responder. Luego tenemos ahí lo que son el análisis de riesgo, que inicia con los equipos de protección personal, ¿no? ¿Cuáles son el uso obligatorio para cada actividad o tarea? Por ejemplo, si es la actividad de corte, lo primordial aquí sería pues unos guantes de seguridad, ¿no? Se marcaría con una X. Ahora, si el trabajador pues va a realizar una actividad que conlleva estar expuesto a electricidad, entonces usaría lo que es los guantes aislantes, ¿no? O energías ahí peligrosas. Asimismo, tenemos aquí botas aislantes, que también son parte de los trabajos con energía, ¿no? Y las más principales: mascarilla, casco, ropa de trabajo, botas de seguridad. Entonces, de acuerdo a la actividad que se va a realizar el análisis, ahí tienen los EPPs. Aquí también está considerándose la advertencia, ¿no? Para esa actividad, ¿qué riesgos están expuestos? Quizás riesgo auditivo, riesgo de soldadura, riesgo eléctrico, atrapamiento de manos, también la caída de objetos, piso resbaladizo, riesgo de explosión, peligro inflamable, cuidado de gas comprimido, ¿no? Riesgo de accidentes. Entonces aquí por cada actividad eh, tiene sus propios riesgos. Y aquí también se marca con una X. Al lado derecho tenemos también otra opción, que es qué maquinarias, equipos y herramientas se van a utilizar en esa actividad. Aquí son pequeños recuadros que se puede considerar pues aquellos maquinarias, equipos o herramientas que se van a utilizar para realizar esas actividades. Si bajamos un poco más, aquí también tenemos las actividades que se vayan a realizar, esas tareas, ¿no? Primera actividad, segunda actividad, tercera actividad, cuarta actividad, y por cada actividad, pues, cuál es ese peligro identificado, y por ese peligro identificado, cuál es el riesgo, ¿no? Y por ese riesgo, cuáles son las medidas de control.
Aquí también tenemos lo que son las listas de participantes, quienes están involucrados, ¿no? En la ejecución de tarea, parte fundamental que se podría considerar aquí en este ATS, los apellidos, NI y una firma. Tenemos aquí también cómo es que se manejan los residuos sólidos, que si son peligrosos, plásticos, papel, cartón, ¿no? ¿Cómo es que es ese manejo? Asimismo, está aquí un apartado para poder describir esa eliminación de residuos sólidos. Y finalmente, aquí se termina pues con el reporte de incidentes, ¿no? En la parte de derecha, al final, también tenemos el nombre, apellido del colaborador responsable, ¿no? De esa área que haya identificado, que haya realizado quizás el ATS. Ahora vamos a volver, una vez visto este formato de análisis de trabajo seguro, hemos visto también que aquí se utiliza iconos, ¿no? Que de cierta forma facilita también la identificación de cada estos EPPs, estos riesgos. Ok, una buena forma de poder adaptar este ATS es con formatos fáciles, ¿no? Como lo hemos mencionado y también lo hemos visto ahí en el ejemplo, sin muchas tablas ni palabras complicadas, ¿no? Por ejemplo, aquí donde en una empresa se arreglan prendas, ¿no? El dueño puede tener aquí un cuaderno en el que pueda anotar tareas como las más principales, ¿no? Como corte de la tela, también usar guantes, revisar tijeras antes de usar, parte del ATS. En sí no es un análisis, mm, pero ayuda mucho en esa adaptación del ATS. Otra forma muy útil es hacerlo de manera verbal, ¿no? Sobre todo en tareas repetitivas o cuando el equipo es pequeño. También se pueden usar una pizarra o cartel visible, aquí donde se escriban esas tareas del día y los cuidados que se necesitan, ¿no? Esto funciona mucho en muchos talleres, ¿no? Que son pequeñas empresas, talleres mecánicos. Por ejemplo, aquí se anotan las más principales, ¿no? Como cambios de aceite, levantar el vehículo. eh, Parte de ello también es que tienen que utilizar los guantes, ¿no? El lenguaje también es clave aquí. En vez de hablar de peligros mecánicos o riesgos ergonómicos, se puede decir, pues, te puedes golpear con esto o si haces esa tarea, muchas veces te dolerá la espalda. Entonces ahí, aplicando, adaptando palabras con tecnicismo, ¿no? Se podría aplicar palabras simples para que lo entiendan más rápido. Finalmente, la TS también debe de verse como parte del trabajo diario, ¿no? ¿Qué quiere decir ahí? Que si se incorpora como un hábito breve antes de poder empezar cada actividad, cada tarea, ¿no? Como cuando uno revisa sus herramientas o conversa sobre lo que va a hacer, ya está aplicando con ese simple hecho el ATS. No simplemente rellenar ese formato que hemos visto, sino conversando, ¿no? Sobre lo que va a hacer, revisando sus herramientas, revisando si tiene el equipo de protección personal y está puesto. Con esas simples acciones, diríamos que ya está aplicando pues el ATS, ¿no? Sino aquí no se basa netamente en lo que es el rellenado de un formato, sino es importante aquí detenerse un momento, conversar, también observar el entorno y cuidarse entre todos. Entonces aquí el ATS puede y debe de adaptarse a la realidad de las MIPES, ¿no? Cada empresa puede hacerlo a su manera con lo que tenga a la mano. Lo importante aquí es que funcione, ¿no? Que sea claro y que sirva para proteger. Y así ya la prevención entra pues en una rutina diaria. ¿Cómo hacer un ATS simplificado? Tenemos
en sí tres pasos. El primer paso es preguntarse qué tarea se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy un trabajador puede hacer una actividad, ¿no? El siguiente día otra. Entonces aquí lo primero es decir, cuál es esa actividad, ¿no? De una forma clara. El segundo paso es pensar qué puede salir mal. Y el tercer paso es definir qué hacer para poder evitar que eso pase, ¿no? Aquí lo están considerando de una manera más simplificada, tres pasos, ¿no? Tres preguntas fundamentales, que en el formato de ejemplo que hemos mostrado ahí, en sí son cinco preguntas, ¿no? Pero si lo vamos a adaptar a lo que es una MIPE, pues se podría considerar tres preguntas. Las más principales, qué tarea se va a realizar, qué actividad se va a realizar, qué puede salir mal, qué se debe de hacer para evitar. Entonces aquí hay que usar frases cortas y que sean también comprensibles, que todos los trabajadores pues puedan comprenderlo, también aplicarlo de manera grupal, en equipo, antes de poder comenzar una actividad. Con estos simples pasos pues ya estaríamos diciendo que la TS se está adaptando a otro enfoque que son las micro y pequeñas empresas. Para ello es importante también considerar aquí el rol de líder o supervisor en micro y pequeñas empresas. Cabe recordar que, según la ley, si es que la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores, pues debe de designar un supervisor, ¿no? Para ello es importante ese rol que cumple en la aplicación del ATS. Aunque en las grandes empresas hay áreas específicamente para la seguridad, ¿no? Aquí en estas micro y pequeñas empresas, esa responsabilidad suele caer en el jefe directo, ¿no? En el encargado del área o muchas veces en el propio dueño, también pues en los supervisores si es que cuenta con uno. Y su rol aquí es muy importante, primero como podemos ver ahí, porque el líder es quien marca ese ritmo, ¿no? Si él o ella, ¿no? Se toma un tiempo, un minuto, ¿no? Para poder revisar antes de hacer una tarea, entonces los demás también lo hacen. En una empresa pequeña, por ejemplo, el encargado siempre revisa que las máquinas estén bien pues ajustadas antes de poder encender. Y aquí los trabajadores ven esa actitud y aprenden cómo hacerlo y sin que nadie pues los diga. El líder también es quien puede promover el diálogo, ¿no? Otro punto clave es que el líder debe de acompañar las tareas, no solo dar orden o alejarse, sino debe de dar ese acompañamiento, ver, observar cómo realiza sus actividades el trabajador, ¿no? Quizás hay algo que lo está haciendo mal, entonces lo podría notificar, pero de una manera muy respetuosa. Ahora, ese acompañamiento que hemos mencionado debe de hacerse con respeto, ¿no? Aquí el rol de líder en sí no es castigar, no es encontrar el error, sino es corregir con calma y reforzar lo que se está haciendo bien y reconocerlo. Además, el líder también puede convertir este ATS en una costumbre diaria, ¿no? Por ejemplo, al iniciar cada jornada, se puede reunir al equipo y repasar las tareas y también los riesgos del día, ¿no? Si esto se hace siempre, se vuelve ya parte de la rutina. Y eso es justamente lo que se busca con el análisis de trabajo seguro, ¿no? Que ese análisis no sea pues algo aislado a lo que es seguridad, sino que sea parte del hábito de la empresa. ¿Cuáles son las buenas prácticas para aplicar el ATS en las MIPES para finalizar ya? Lo primero, una buena práctica es hacer el ATS antes de cualquier tarea nueva, ¿no? No una tarea no rutinaria o que pueda ser peligrosa. Por ejemplo, aquí si es que en un día se implementa nueva maquinaria, entonces, ese mismo día, pues debe de realizarse, ¿no? Ese ATS antes de que el trabajador lo utilice, identificando los riesgos, los peligros, cuáles son esas medidas de control.
Otra práctica efectiva es conversar en equipo antes de comenzar el trabajo, aunque pues sea por pocos minutos, es importante ello. También es útil aquí escribir las ideas principales del analista de lugares visibles, ¿no? No tiene que ser aquí un cartel bonito, colorido, basta con un cartel, una pizarra blanca o una hoja pues grande pegada en la pared o en un cuaderno compartido. Aquí es importante, ¿no? Compartir, escribir esas ideas principales del análisis de los riesgos visibles. Una buena práctica que a veces también se olvida es revisar al final si las medidas que se están hablando o se hablaron se cumplieron. Si en el ATS pues se dijo que se iba a usar mascarilla o que se iba a señalizar un área y al terminar la tarea, pues es bueno aquí preguntar, ¿no? ¿Se hizo, funcionó esa medida o faltó algo? Que esto permita aprender y mejorar ese análisis cada vez. Y la última práctica que tenemos ahí, muy importante, es reconocer a quienes aplican el ATS correctamente, ¿no? Aquí no se trata en sí de premios grandes o premios económicos. Aquí a veces basta solo con decirlo en voz alta, ¿no? Dar ese reconocimiento entre todos. Y con estas buenas prácticas, pues el ATS se convierte en parte del trabajo, ¿no? Ya los trabajadores pues lo aplican porque entienden que los protejan, que mejora también la coordinación aquí, porque les da ese enfoque, ¿no? Entonces, parte importante aplicar este análisis de trabajo seguro en las micro y pequeñas empresas, que por más pequeñas que sean a comparación pues de las grandes empresas como Alicorp, Bacus, ¿no? Aquí estas pequeñas empresas y micro también pueden aplicar un análisis de trabajo seguro. Bien, hemos llegado entonces a la parte final de esta sesión sobre la adaptación del análisis de trabajo seguro para las MIPES. Hemos visto que el ATS es un documento, ¿no? Es una forma práctica de poder cuidar a los trabajadores y también al negocio, a la empresa, solo con detenerse unos minutos antes de poder empezar una tarea o conversar sobre lo que puede salir mal, ¿no? O realizar un formato de ATS que sea sencillo, considerando iconos, ¿no? Como hemos visto ahí en la imagen, en el ejemplo, ya estaríamos aplicando el ATS, ¿no? También hemos hablado de las dificultades reales que enfrentan las MIPES, pero también de las formas simples y efectivas en que se puede adoptar esta herramienta que es el ATS, ¿no? Como los formatos simples, las charlas breves, ¿no? Pizarras o incluso solo con una conversación clara entre compañeros. Y aquí justamente el rol de líder es fundamental, ¿no? Porque con su ejemplo puede motivar a su equipo a poder aplicar el ATS de una forma consciente. Bien, entonces eso sería todo. Nos vemos en una próxima.